Buenas tardes, una vez más estamos aquí transmitiendo de parte de una mano amiga en Reno, Nevada. Estamos muy contentos y muy felices de estar una vez más aquí para compartir con usted la palabra de Dios. Mi nombre es Sergio Ayala y le damos gracias a Dios infinitamente por darnos este privilegio de predicar y de enseñar de la palabra de Dios. Acuérdese de que eh, tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que predicar a Cristo, porque si no hacemos esto, como seres humanos estamos llenos de egoísmo y terminamos predicándonos, hablando de nosotros mismos. Acuérdese de que en la escritura dice de que fue uno de los problemas de Lucifer cuando dijo: yo voy a subir al cielo, yo voy a ser semejante al Altísimo, yo voy a sentarme a los lados del norte, y bueno, estaba lleno de egoísmo, y eso es lo que nos pasa como seres humanos. Por eso tenemos que poner a Cristo primero en nuestras vidas, porque es la única forma que nosotros vamos a vencer el ego y cualquier otra debilidad o pecado en nuestras vidas. Eh, También me gustaría pues darle gracias a todas las personas que nos siguen, y que nos sintonizan cada domingo y que de alguna forma ven este video en algún lugar. Le damos gracias a Dios por todos aquellos que nos apoyan en oración, que nos apoyan de cualquier forma, porque toma trabajo. Mi esposa y otras personas trabajan bastante para hacer todo esto posible, y sobre todo con la bendición de Dios. Si usted es cristiano, si usted cree en este ministerio como en cualquier otro ministerio de enseñanza en las redes sociales, en su iglesia, pues le agradeceríamos que ore por nosotros, porque nuestra intención es llegar a muchas personas, a lo más que podamos cubrir, especialmente en este último tiempo, porque yo creo que esta puerta que Dios ha abierto no, no va a durar para siempre. Tarde o temprano se va a cerrar, pero tenemos que aprovechar la oportunidad y alcanzar lo más que podamos. Así que si usted es cristiano, le agradeceríamos de que ore para que las redes sociales puedan ser utilizadas sabiamente por la gente, y que mensajes como este, como de cualquier otro predicador que enseñe la palabra de Dios, pues sea con unción, sea con el poder de Dios, para que haga cambio en la vida de las personas que lo lleguen a ver o escuchar. Y gracias le damos de antemano. Y ya entrando a la palabra de Dios, me gustaría compartir un pensamiento, una sugerencia bíblica, si así lo podemos decir. Eh, como hoy en día las redes sociales están a nuestra mano, a nuestro alcance, a cualquier persona, pues podemos saturarnos de todo lo que está en ellas, tanto bueno como malo. Ahora, nuestro consejo es que las utilicemos sabiamente y que no nos llenemos de basura, porque así como hay muchas cosas buenas en las redes sociales, también hay mucha cosa que no es buena, mucho veneno, mucha cizaña, incluso religiosamente también. Y tenemos que tener discernimiento y determinación para desechar aquello que no es bueno para nosotros, como le dijo el apóstol San Pablo a Timoteo en una ocasión: examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo, porque eso es lo que hacemos como seres humanos en todas las cosas. En esto también, especialmente en el conocimiento, tenemos que ser sabios y tenemos que tener discernimiento para desechar lo que no sirve, lo que es cizaña, y retener lo que es bueno para nosotros. Y me gustaría dar un consejo, porque una vez más las redes sociales nos pueden saturar y nos podemos empalagar. La palabra de Dios está a las 24 horas y creo que muchas veces nos empalagamos. Y muchas personas en las redes sociales, especialmente si no conocen a Cristo, si no han nacido de nuevo, y como seres humanos tenemos esa tendencia de que muchas veces tenemos preguntas, muchas preguntas. Es normal, eso es lógico en nosotros los seres humanos. Todo lo que nos rodea, todo pues no apareció de la casualidad, alguien lo hizo, aunque la ciencia salga con otras deducciones, pero pues ya viéndolo todo con honestidad y sinceridad, sabemos bien de que todo esto no apareció por casualidad, alguien lo hizo. Y entonces tenemos muchas preguntas diariamente, y es natural como seres humanos, y es bueno que preguntemos y averigüemos. Pero hay cosas en la palabra de Dios de que son principios elementales, o sea, más bien dicho, bases fundamentales que tenemos que tomar en cuenta y no pasarlas por alto, porque Dios es un Dios de principios y Él se basa en muchos de sus principios para actuar. Y uno de estos, yo diría el más importante de todos los principios
de la escritura bíblica y que Dios creo que está de acuerdo con nosotros, es que primero tenemos que buscar la salvación de nuestras almas. Porque está bien que querramos averiguar todo lo que nosotros necesitemos o querramos saber, pero lo primero que tenemos que asegurarnos es que estamos salvos, que somos salvos en Cristo, a través de la fe en Cristo Jesús. Porque de nada serviría que incluso nos llegáramos a aprender toda la Biblia y todos los libros que existan relacionados a la palabra de Dios y no tenemos salvación, o que eso es lo que tratemos de dejar para el último. Porque si algo realmente no tenemos garantizado nosotros como seres humanos es el día de mañana. Y muchos cristianos podrían decir, no, es que yo pienso que voy a estar aquí hasta que Dios diga sí, pero pues Dios, ese es el plan de Dios, pero como seres que tenemos libre albedrío muchas veces se adelantan esos planes porque somos desobedientes. De cualquier forma, lo más sabio es que tengamos salvación siempre y como prioridad en nuestras vidas. Cuando Pablo en una ocasión le escribe a Timoteo, le dice, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vea cómo le dice el apóstol a Timoteo. Le da muchas instrucciones en las dos cartas que le envió. Sin embargo, esta sería yo para mí, creo, la más importante de todas, porque le dice, asegúrate de que los hombres entiendan de que Dios quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Fíjese que no le dice primero que vengan al conocimiento de la verdad y que luego sean salvos. Porque como seres humanos, vuelvo a repetir, tenemos esa tendencia muchas veces de hacer las cosas al revés. Y no, primero tenemos que ser salvos y luego, si Dios quiere, y dependiendo de nuestro esfuerzo, vamos a aprender lo más que podamos en cuanto a la verdad, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a todo lo que necesitemos saber. Pero lo esencial y lo principal, tenemos que asegurarnos de que somos salvos primero en Cristo Jesús. Piensen en esto, si el ladrón de la cruz, o los dos ladrones, porque eran dos ladrones los que estaban crucificados con el Señor Jesús, dice en un evangelio que los dos lo injuriaban, lo insultaban, pero uno de ellos reaccionó a tiempo. Imagínense, está crucificado ahí el Señor Jesús, ya no le queda mucho tiempo de vida. Lo mismo el ladrón este que reaccionó. Y entonces él dijo, no, tengo que aprovechar el tiempo porque ya los minutos, tal vez le queden unos minutos a Jesús. ¿Qué tal si se muere y no me perdona? ¿Y qué tal si yo muero también aquí y ya no hay nada que hacer? Esta es mi última oportunidad de aprovecharla y tengo que aprovecharla bien. Y fue cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Vean, ¿qué tal si este ladrón, con poco tiempo ya de vida, y el mismo el Señor Jesús, se pone a cuestionar al Señor Jesús y le dice, mira Señor, pues yo quisiera recibirte como mi Señor y mi Salvador, porque he reconocido de que yo estoy aquí por mis pecados, pero tú eres inocente, sé que tú eres el Salvador, sé que tú eres el Hijo de Dios, pero tengo unas preguntas. Así como muchas veces somos nosotros, primero queremos averiguar todos los detalles del mundo y luego todavía lo pensamos para aceptar a Cristo. Pero cuando uno de verdad tiene hambre y sed de salvación y uno entiende la grande necesidad que hay, especialmente en nuestros días, uno primero va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador y después, si Dios quiere, averiguamos todo lo que tenemos que averiguar. Pero imagínense si el ladrón se pone a decirle a Jesús, mira, ¿y quién fue la esposa de Caín? Porque pues no había mujeres en aquel entonces. Y Señor, ¿y por qué no hiciste el mundo cuadrado en vez de hacerlo redondo? Y preguntas, porque queremos hacer todas las preguntas del mundo, ¿verdad? Y después tal vez, bueno, ahora sí voy a aceptar a Cristo ya. No, no todo el mundo tiene esa oportunidad como el ladrón de la cruz. Y así deberíamos de considerarnos nosotros los seres humanos, porque una vez más, ¿quién realmente tiene garantizado, especialmente si no conocen a Cristo, el día de mañana? Por eso lo más sabio es aceptar a Cristo y después, por eso enseñamos aquí muchos predicadores más, muchos ministerios más, pero lo más sabio es siempre aceptar a Cristo, ya sea que entendamos poquito o mucho, sepamos poquito o mucho. Eso es lo principal, que nuestras almas estén salvas en Cristo, porque ya de lo demás, pues Dios se encargará si hay oportunidad, y si no, pues como el ladrón de la cruz, aprovechó bien su oportunidad, o ya le quedaban minutos. Deberíamos de considerarnos así para que
se cumpla lo que dice Pablo a Timoteo. Dios quiere que los hombres sean salvos y luego vengan al conocimiento de la verdad. No que primero quieran saber toda la verdad y después sean salvos. No, porque quién sabe si tengamos tiempo. Así que ahí lo dejamos con ese pensamiento, con esa sugerencia para aquellos que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Y vamos a estudiar un poquito de la palabra de Dios. En este tiempo yo sé de que vivimos preocupados todos los días con la expectación de que qué va a pasar con esta pandemia, hasta dónde va a llegar y qué problemas nos va a traer, aparte de todos los que ya ha traído. Y es normal como seres humanos, una vez más, que vivamos preocupados, incluso muchas veces con temor, si no conocemos o si no vivimos en Cristo, porque ese es todo el asunto de la vida cristiana, vivir y permanecer en Cristo. Así como esta pandemia, podemos hablar de muchos otros problemas que han habido y que hay en el mundo. No solamente es la única causa de muerte en la humanidad, desafortunadamente hay muchas causas de muerte, de vicios, especialmente los vicios causan muchas muertes, como hemos dicho antes. El cigarro, el alcohol son una de las causas que mata más gente a nivel mundial y no lo consideran como una pandemia, no lo consideran una epidemia, ¿verdad? Desafortunadamente, pero todo esto tiene su propósito. Tenemos que entender de que la palabra de Dios de una o de otra forma se va a cumplir y nosotros tenemos que estar al tanto, tenemos que saber discernir, tenemos que vivir en el Espíritu como hemos dicho antes, y eso solamente se puede lograr viviendo o permaneciendo en Cristo. En el libro de Colosenses, y me gustaría leer allí el libro de Colosenses porque es muy importante esto que vamos a leer, donde nos dice cómo en el Nuevo Testamento podemos permanecer en Cristo. Colosenses capítulo 3 y verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y les dice: porque habéis muerto al pecado y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga, dice, en su gloria se ha manifestado, entonces nosotros también vamos a ser manifestados en esa vida. O sea, cuando venga la resurrección de los muertos, entonces es que esa vida se va a manifestar en nosotros también, y eso es lo que esperamos. Es la esperanza que tenemos en Cristo. Pero mientras estamos aquí en el mundo, tenemos que saber cómo permanecer en Cristo. Y una de las historias más comunes que podemos usar para poder decir cómo permanecer en Cristo es cuando hablamos del pueblo de Israel que vivía en Egipto, porque sabemos bien de que la Escritura nos enseña cosas claves y muy importantes para enseñarnos cómo permanecer en Cristo o cómo vivir en Cristo. Y este mensaje pues lo hemos titulado Viviendo en Gosén, porque el pueblo de Israel en ese entonces vivía en Egipto. Allí creció José, ahí vivió José, toda su descendencia, toda la descendencia de los hijos de Jacobo, de Israel. Se multiplicaron y llegaron a ser un pueblo grande. Cuando los egipcios vieron que era un pueblo grande, pues los esclavizaron. Egipto viene, según la palabra de Dios, representa este mundo con toda su esclavitud. El faraón de Egipto, siendo un hombre que no tenía temor de Dios, ni respeto a Dios, ni de nadie, pues es un representante, un digno representante, según la escritura, del mismo diablo, que le gusta esclavizar a los seres humanos hasta destruirlos, ¿verdad? Entonces este pueblo vivía en Gosén, y nosotros le hemos puesto a este mensaje: hay que estar viviendo en Gosén, porque era el único lugar seguro cuando vinieron todas aquellas plagas que Dios envió a través de Moisés al pueblo de Egipto. Si usted lee la palabra de Dios en el libro de Éxodo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, 12, habla de cómo Dios mandó esas plagas a toda la tierra de Egipto: el granizo, los piojos, las ranas, el fuego con granizo. Pero en la tierra de Gosén dice que ahí Dios no permitió que pasara absolutamente ningún daño, ni la gente, ni los campos, ni nada. Ahora vea, Gosén no estaba muy lejos de donde estaba la ciudad principal, donde pasó todo esto, donde vivía el faraón, donde ellos estaban haciendo todas esas construcciones, esas pirámides como esclavos. No era mucha la distancia,
Pero Dios le dijo aquí al pueblo de Israel, en el capítulo 11, vea lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Dice, Jehová dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre la tierra de Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los va a dejar ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y di que cada uno pida a su vecino y a cada uno a su vecina alhajas y platas y oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias también. Escuche esto, que esto es importante, dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca jamás haya habido. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Eh? Aquí esta es la última plaga de la que está hablando Moisés. Dios le da indicaciones y le dice, voy a traer una última plaga, para que entonces Faraón ahora sí se doble y los deje ir del todo. Dice, a la medianoche, dice, yo voy a pasar por toda la tierra de Egipto, incluyendo Gosén. Dice, y todo primogénito, incluso de las bestias, no solo de los hombres y mujeres, va a morir. Y la razón por la que sucedió esto es porque Dios ya le había dicho a Moisés, de la única forma que ustedes van a ser librados de que el destructor, el ángel de la muerte, no pase y destruya al primogénito en la familia y en las bestias de ustedes, es que ustedes vayan y maten un cabrito, se lo van a comer, y con la sangre del cabrito van a usar unas hierbas y van a pintar las puertas, los dinteles de sus casas, y eso va a hacer que el ángel de la muerte no entre a los hogares, a las casas donde esté esa sangre. Eso los va a librar de la muerte, a todos los primogénitos donde sea. Ahora, el problema de los egipcios no era que no tenían oportunidad. El problema era exactamente lo que usted está pensando, la incredulidad, el tomar en poco la palabra de Dios. Porque más de algún egipcio, y tal vez más de algún egipcio sí lo hizo, pero la mayoría, por lo menos el 99% no lo hicieron. Porque a pesar de todas las plagas y todo lo que ya habían visto, no creían. Todavía seguían rechazando a Dios, porque acuérdese que ellos en Egipto tenían muchos dioses. El dios Sol, el dios Ra, el dios del Nilo, muchos dioses, para todos tenían dioses. Y los adoraban en serio. Por eso les costaba tanto trabajo, a pesar de que vieran todas las señales que Moisés hacía con el poder de Dios, derramando todas esas plagas. Pero eso es lo que pasa con un ser humano cuando siempre Dios le habla una y otra vez y rechaza su voz, desprecia su palabra. Llega el día en que su corazón se endurece tanto, dice en el libro de Romanos, el corazón se llena de tinieblas, de tal forma que muchas veces ya la gente no puede reaccionar, ya no hay vuelta atrás. Eso fue lo que le pasó a Faraón, porque por ahí por el capítulo 9 de Éxodo, dice, después de que se terminó una de las plagas, Faraón endureció su corazón, y ese párrafo es la única parte donde lo dice. Y los siervos de Faraón y Faraón se obstinaron en pecar contra Dios. Es decir, que llegó un momento que la obstinación, una cadena que ya no puede ser rota así nomás, se obstinaron, se empeñaron en seguir pecando contra Dios, y ya no hubo vuelta atrás, porque después de allí sigue la plaga de las tinieblas, como hemos hablado antes. Y la peor plaga de todas no es la epidemia del virus, no es ninguna plaga. La peor plaga de todas, la más destructiva de todas, es la plaga de las tinieblas, porque eso significa de que ya no había vuelta atrás para Faraón y para el pueblo de Egipto. Dejaron que las tinieblas llenaran su corazón, ya no iban a reaccionar, ya no se iban a arrepentir,
Y por eso el Señor dijo, una última plaga les voy a enviar, porque Faraón no, él no se va a arrepentir. Pero con esta plaga lo vamos a doblar y los va a dejar ir de Egipto. Pero lo importante de aquí es que toda la gente de Israel, todos los descendientes de Jacobo, estaban seguros en la tierra de Gosén. Era el único lugar seguro en toda la tierra de Egipto. Por eso nuestra pregunta es que nos hagamos hoy en día en qué lugar realmente estamos viviendo, en qué o en quién estamos viviendo o confiando. Leamos en el libro de Colosenses que el apóstol escribe a los colosenses y les dice, porque hemos muerto al pecado, y si hemos muerto al pecado, entonces ya no nos puede matar. Esa es la ventaja que tenemos en Cristo, que si de verdad, no que seamos perfectos, pero si de verdad nos consideramos muertos al pecado, pues ¿cómo nos va a matar el pecado si ya estamos muertos? No, una persona no puede morir dos veces. Por eso el apóstol le dice, como ustedes ya murieron al pecado, ya decidieron no tener nada que ver con el pecado, su vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. ¿Dónde puede estar más seguro un ser humano? ¿En la Casa Blanca? ¿En un ejército? ¿En un búnker? ¿En un lugar de protección? Ya sea de concreto, de metal. Mucha gente, yo no sé si usted sabía, que con estas cosas que están pasando, mucha gente está invirtiendo en lugares de protección que les llaman búnkers o bunkers. Están invirtiendo muchas cantidades, especialmente la gente rica, porque aunque no conocen la palabra de Dios o aunque no la crean, saben de que algo muy grave va a pasar uno de estos días en esta tierra. Y eso pues posiblemente les libre el cuerpo, pero su alma de todos modos está perdida si no tienen a Cristo. Por eso nuestra pregunta es, tenemos que hacernos con sinceridad y honestidad en qué estamos viviendo, en qué estamos confiando. Si estamos como los colosenses que nos consideramos muertos al pecado, pero cuando se manifieste Cristo, nuestra vida dice, también nosotros vamos a ser manifestados en Él, porque no hay lugar más seguro que estar en el mismo Dios, en Cristo en Dios. Allí no hay quien entre, allí no puede entrar ninguna clase de mal, ninguna enfermedad, nada. Y si permanecemos ahí hasta que el Señor Jesucristo venga, porque vea, está hablando que cuando Cristo nuestra vida se manifieste, ¿cuándo va a ser eso? Cuando haya la resurrección de los muertos, cuando suceda lo que llamamos el arrebatamiento. Y entonces, regresando allá a Egipto, el Señor le dice a Moisés, esta última plaga va a ser tan terrible, van a morir todos los primogénitos, empezando con el hijo del faraón. En otras palabras, se acabó el imperio de los faraones, porque el que tenía que heredar el trono después de este faraón era su hijo, su primogénito, y si era el único que tenía. Cualquier otro iba a andarse peleando ahí por los imperios, como por el trono, así como lo hacían en los antiguos reinos. Y dice el Señor, va a ser tan terrible que va a haber un clamor a la medianoche. Pero en la tierra de Gosén, mire, dice que ni siquiera un perro movió su lengua, porque estaban tan seguros, tan protegidos por Dios. Esa es la gran diferencia de confiar en el Señor Jesús, en cualquiera que sea la situación en este mundo, y no confiar en Él. Porque muchas veces nos podemos llamar cristianos, pero no confiamos en Él. Y entonces nos llevan nos arrastran los mismos problemas que el mundo tiene. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros. Por eso tenemos que brillar, porque mucha gente en el mundo anda buscando una solución, una respuesta. Y si nosotros brillamos como iglesia, como reino de Dios, pues nosotros somos los que tenemos esa respuesta. Si cumplimos con la función, como dijo el Señor Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Si ustedes no cumplen con su función, el mundo se pudre. Por eso tenemos que permanecer en Cristo, como le dijo Pablo a los colosenses. Pero escuche, aquí hay una situación en todo esto, para empezar. Los hijos de Israel, los descendientes de Israel cuando estaban en Egipto duraron 430 años como esclavos, porque eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia van a ser esclavos en una nación extranjera, dice, pero yo los voy a ir a sacar con mano fuerte. 430 años en esclavitud, eso fue y ahí es lo que dice la Escritura. Eso es demasiado tiempo también. ¿Por qué duraron 430 años? ¿Solamente porque Dios lo dijo? No, no necesariamente, sino que muchas veces Dios no viene a nuestro auxilio
a librarnos de nuestros problemas, de nuestras situaciones de esclavitud, porque no clamamos y nos conformamos a vivir esa esclavitud, que normalmente muchas esclavitudes en este mundo tienen algo, algún placer, algo por ahí que nos hace que nos mantengamos ahí. Pero tienen su parte de placer, por eso el mundo ve cada día más esclavos en las drogas, el alcohol igualmente, el cigarro y así todos los demás pecados. Y la gente lo que menos va a hacer es clamar a Dios. Pero el pueblo de Israel, cuando ya estaban, vamos a usar esta palabra porque es lo que necesitamos entender, cuando estaban hartos de esa esclavitud, fue cuando clamaron a Dios. Y el Señor por ahí le dice a Moisés, bien he escuchado el clamor de mi pueblo, es hora de que yo vaya y los liberte. El Señor no ha venido antes porque 430 años es demasiado tiempo, 100 años es demasiado tiempo en esclavitud. 20 años, 50 años es mucho. Pero muchas veces es porque no clamamos a Dios de corazón y dejamos que el tiempo pase, que nuestros descendientes sigan la misma ruta, el mismo camino de esclavitud, nuestros nietos, bisnietos y allí, imagínense en 430 años, unas 4 o 5 generaciones ahí, hasta que se llegó el día que los hijos de Israel estaban hartos de esa esclavitud, de construir pirámides, de ser maltratados, de ser despreciados, muertos por esa esclavitud, y clamaron, fueron escuchados y el Señor levantó a Moisés. Eso es lo que tenemos que hacer, cada vez, todos los días. Por eso en el libro de Crónicas, segunda Crónicas 7:14, el Señor dice bien claramente, le dijo a Salomón, le dijo, mira, si esta gente se aparta de mí, dice, este pueblo que es llamado por mi nombre, dice, pero si ellos se vuelven a mí en arrepentimiento, reconocen su pecado, reconocen su maldad, se apartan de él y claman a mí, dice, de verdad, con todo el corazón, dice, yo voy a oír desde el cielo, les voy a perdonar su pecado, su maldad, dice, y voy a sanar su tierra también. Muchas de estas catástrofes que pasan es porque la tierra está cansada del pecado y la maldad de los seres humanos. Pero el Señor dice, si claman a mí, yo arreglo las cosas, no importa qué tan terrible esté. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, hasta que clamaron y ahí está, el Señor se presentó, hizo todas estas cosas. Mira qué importante es clamar, porque quiero leer este párrafo de Ana. Vea lo que pasó con Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel, vea cómo es la historia de Ana, y voy a leer un par de versos nomás. En el primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 9, dice así, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y de ahí entonces la situación de Ana es que ella era estéril. El esposo de ella, que tenía 2 mujeres, la otra se llamaba Panina, dice que sí tenía hijos y humillaba a Ana porque era humillante no tener hijos en aquel entonces especialmente. Ella era estéril y constantemente tenía que soportar las humillaciones, los desprecios y el sentirse una mujer inútil porque era estéril, no podía tener hijos. Pero vino el día, dice que comió, bebió en Silo, fue al templo del Señor, donde estaba el sacerdote Elí todavía, y vea lo que dice la palabra de Dios. Dice que sacó toda su amargura, lloró, dice, no por 1 minuto, no por 5 minutos, dice que lloró abundantemente. Ni siquiera dice realmente que oró, que llegó con una oración bien elocuente de parte de Dios, citándole el Salmo 91, el cual es muy bueno, porque ya que estamos hablando de permanecer en Cristo, el Salmo 91, me gustaría sugerirle que se aprenda el Salmo 91 y el Salmo 23, especialmente en estos tiempos que necesitamos mucha protección. Esos salmos son muy buenos, aprendérselos de memoria, constantemente apoyarnos en ellos, ponerle fe y apoyarnos en esos 2 salmos. Son muy buenos. Pero Ana ni siquiera vino con eso, porque era tanta la amargura que traía en su alma, hasta que ya no pudo soportar, tanto era el dolor que traía, que vino y derramó su alma en el templo delante del Señor.
y lloró abundantemente, que es una de las, fíjese, las mujeres creo que por naturaleza son más dadas a ser quebrantadas más fácilmente que los hombres. Creo yo que los hombres de alguna forma somos más egoístas, más machistas, más orgullosos, más arrogantes, y nos cuesta más quebrantarnos delante de Dios. Pero deberíamos de aprenderlo, porque el mismo Señor Jesús dice en la Escritura, en el libro de Hebreos, dice que Cristo en los días de su carne ofreció con gran clamor y lágrimas y temor reverente ruegos y súplicas a aquel que lo podía librar de la muerte, al Padre. Dice que Cristo en los días de su carne, con gran clamor y temor y lágrimas, ofreció súplicas y ruegos a aquel que lo podía librar de la muerte. El Señor, el mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que con gran temor y lágrimas oraba delante del Padre para que lo librara del pecado de la muerte. Y si Él hacía eso, pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos mejores que Cristo? ¿Somos mejores que...? Es por eso a veces pasan tantas tragedias en el mundo, porque la iglesia no brilla, porque no cumplimos con nuestra función. Y lo primero que dejamos de hacer cuando no cumplimos con nuestra función es orar y clamar a Dios. Hay gente que incluso hasta se ofende si le dicen que vaya y ore. Y cuando vienen las situaciones negativas, las situaciones malas, de prueba, de lucha, de necesidad, la gente no sabe qué hacer y tiene que reaccionar como el mundo. Puras lamentaciones ya sin sentido. Y entonces a la medianoche es cuando se escucha un gran clamor. Pero a ver, vea, en el caso de los egipcios, vino la plaga de los primogénitos, murieron, y en Egipto se oyó un gran clamor, pero ya de nada les sirvió. Si hubieran clamado, sea como sea, antes de que hubiera venido eso, si hubieran creído la palabra de Dios y hubieran puesto la sangre del cordero en las puertas de sus vidas, de sus casas, no hubiera pasado el destructor por allí. Pero como no creen, por eso el mundo está tan torcido y tan mal, porque como no creen la palabra de Dios, no van a buscar refugio en Cristo, porque Cristo, la sangre ahora, esa sangre, aquel corderito que mataron ahí en Egipto para marcar las puertas con esa sangre, era el símbolo de nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Y si aquello le funcionó a los israelitas, ¿cuánto más ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos va a proteger nuestro corazón, nuestra vida, nuestra conciencia? Cuando viene el ángel de la muerte, el cual anda suelto ahorita por todas partes. Solamente de esta pandemia no sé cuántos miles ya van de muertos según los números. Y todavía falta, y aparte de las demás causas. Pero cuando este ángel de la muerte ve que usted está marcado con la sangre del cordero, dice: yo ahí no me meto para nada. Porque yo, siendo ángel de la muerte, me matan a mí si me toco uno de estos. Así que tenemos que preguntarnos, ¿estamos clamando a Dios? Porque de eso es lo que se trata hoy en día. Después de permanecer en Cristo, una de las cosas principales que tenemos que hacer es orar, clamar, así como Ana. Miren, las mujeres son más dadas a ser, vuelvo a repetir, a quebrantarse más fácilmente delante de Dios. Pero hoy en día yo conozco madres, sus hijos están en las drogas, están en las borracheras, seguidos se matan muchachos bien jóvenes porque andan manejando alocadamente, borrachos o drogados, especialmente en lugares como aquí donde vivimos, en Reno, Nevada, en el estado de Nevada, donde está legalizado casi todos los peores pecados del mundo: la prostitución, las drogas, el alcohol, matrimonios del mismo sexo. Aquí es uno de los peores lugares del mundo, yo diría. Pero aquí es donde Dios nos puso y aquí es donde tenemos que brillar. Las madres, sería bueno que se pongan a clamar por sus hijos, porque después se andan lamentando. Están en droga o muchas veces ni siquiera saben dónde están. Si clamáramos, no solamente las madres, pero los hombres también, porque tenemos responsabilidad, así como Ana, sacáramos toda la amargura, todo aquello que tenemos ahí que nos estorba por las humillaciones que el mundo nos ha hecho, o por lo que sea, todo ese enojo, toda esa frustración, lo llevamos a la casa del Señor. Si nos oramos y nos apartamos del mal, dice que Él nos va a perdonar y va a sanar nuestras vidas, nuestra tierra. Pero tenemos que tomar el ejemplo de Ana, no como el pueblo de Israel, que tardaron 430 años para clamar. Y eso que todavía Dios estaba esperando a que clamaran. Él decía: pues ¿cuándo irán a clamar estos?
Ya han pasado más de 400 años y no claman. Se conforman a esa esclavitud, según ellos, a los pepinos y a los melones que comían en Egipto. Porque el mundo siempre nos ofrece por ahí algo para traernos, para detenernos ahí. Acuérdense que Faraón le decía, ok, vayan, pero regresen. Dejen a sus niños, ¿no? Tenemos que entender de que tenemos que clamar porque a la medianoche, se va a escuchar ese clamor. Y entonces aquí ya estamos hablando de cuando venga y Cristo en nuestra vida se manifieste y tenemos que estar listos. ¿Por qué? En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, el Señor habló esta parábola de las 10 vírgenes y dijo, entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes. El Señor Jesús normalmente decía, el reino de los cielos es semejante a esto, a la harina, a perlas, pero en esta ocasión es la única ocasión que el Señor Jesús dice, el reino de los cielos será, tiempo futuro, semejante a 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Dice, y todas tenían lámparas, pero las 5 insensatas eran las únicas que tenían lámparas, pero con aceite. El aceite, como todos sabemos en el cristianismo, es símbolo, representación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así que una lámpara sin Espíritu de Dios o sin aceite, ¿de qué sirve? Es como conocer una vez más toda la palabra de Dios, toda la Biblia, pero si no tenemos Espíritu de Dios, ni nosotros mismos nos convencemos de lo que sabemos o hablamos. Por eso es importante clamar diariamente como lo hacía Ana, para que entonces, Ana significa respondida, fíjese. Todos los nombres en hebreo tienen un significado muy, muy importante. Ana, entonces, significa respondida. Y la petición que le hizo a Dios en esa ocasión era que le diera un hijo. Y fue cuando nació el profeta Samuel. Y Samuel significa pedido a Dios. Así que lo que le pidamos a Dios, con esa actitud con la que clamó Ana, vamos a ser respondidos. Y Dios nos va a dar aquello que, fíjese, por eso Ana también supo pedir. Ella no pidió nada realmente, dinero, riqueza, famas, alguna cosa que sea para el provecho, especialmente para la carne, casas, carros, nada de eso, trabajos. Ella pidió un niño, un hijo, porque ella dijo, lo voy a tener un tiempo, pero después lo voy a consagrar, lo voy a llevar al templo para que allí le sirva a Dios. Y llegó a ser uno de los mejores profetas del Antiguo Testamento, Samuel. Muchas veces decimos, es que Dios no contesta mis oraciones, pero es que a veces pedimos, como dice Santiago, para nuestros deleites. Pero ¿sabe cuáles oraciones el Señor contesta inmediatamente? Si usted está casado, dígale, Señor, quiero ser mejor esposo, mejor esposa. Si usted tiene hijos, dígale, Señor, quiero ser mejor padre, quiero ser mejor hijo, quiero ser mejor compañero de trabajo, quiero ser mejor tío, mejor hermano, mejor cristiano. Quiero ser mejor, quiero dar más de mí. Y verá que esas oraciones Dios las responde rápido. Rápido las responde porque hay mucha gente que pida eso. Así que tenemos que clamar porque allá en la parábola de las 10 vírgenes dice el Señor que 5 eran prudentes y tenían aceite. Quiere decir que esas tenían una relación íntima fuerte con Dios luchando. Las otras conocían la palabra de Dios pero no tenían aceite. Exactamente lo que dice la iglesia de la Odisea, lo que le reprocha el Señor a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico, que de nada tienes necesidad, pero no te das cuenta que eres un miserable, pobre, desnudo, ciego. Todos los defectos que podría tener un ser humano. Y el Señor le dice, te aconsejo que de mí compres colirio para que pongas en tus ojos y puedas ver, y oro refinado, dice, en el fuego. Porque esas vírgenes insensatas, vean lo que le dicen a las prudentes, hey, no tenemos aceite. Y entonces, ¿por qué no nos anda el de ustedes? Para que podamos esperar aquí hasta que venga el novio. Y las prudentes, siendo prudentes, pues no iban a compartir porque dicen, no, si les damos del de nosotros, se nos va a acabar a nosotros y a ustedes y no va a ser suficiente. Al último ni ustedes ni nosotros. Lo más sabio es que vayan y compren. Y estas vírgenes siendo imprudentes van y compran
Pero cuando jamás en la Biblia dice que podemos comprar aceite del Espíritu Santo. Un hombre quiso comprar ahí en el libro de Hechos y Pedro lo reprendió y le dijo, muérate tú y tu dinero porque has pensado que puedes comprar el don de Dios con dinero. No, pero siendo imprudentes pues pensaron que lo podían comprar. Y siendo de la iglesia de la Odisea que dicen que son ricos, pues piensan que pueden comprar hasta el Espíritu Santo. Cuando que es por gracia que se recibe, por gracia dándole la vida a nosotros al Señor. ¿Eh? Por pura fe es que se recibe, pero como ya no había tiempo, pues se quedaron afuera porque dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y las que estaban preparadas, vino el Señor, dice, entraron a las bodas con él, se cerró la puerta y vinieron las imprudentes a tocarle y decirle, Señor, Señor, ábrenos. Entonces el Señor dice, bueno, ¿y ustedes quiénes son? Ya, el Señor dice que no las conocía porque dice, ¿quiénes son ustedes? No los conozco. Pero la Biblia dice que Dios sabe todas las cosas y conoce a cada persona por su nombre. Lo que el Señor está diciendo ahí es que lo que pasa es que yo no veo mi espíritu en ustedes. No es que yo no los quiera dejar entrar, pero ¿de qué serviría que yo los dejara entrar si no hay vida eterna en ustedes? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes también van a ser manifestados en esa vida. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, le dijo el apóstol a los romanos. Vean lo importante que es clamar, no solamente por las situaciones aquí de la tierra, sino para estar lleno constantemente del Espíritu de Dios, que tengamos esa lámpara encendida, porque va a venir el novio tarde o temprano, y los imprudentes se van. Fíjese qué terrible, que no dice que los de poca fe, que no dice que los ignorantes, que no dice que los mundanos, sino que el Señor los llama imprudentes. ¿Por qué no se pusieron a velar? Conociendo la situación y conociendo la palabra de Dios. Ahora aquí en la tierra, sabiendo cómo puede uno arreglar las situaciones como Ana, sacando toda esa amargura, todo ese dolor, toda esa frustración delante de Dios, el cual no nos va a criticar, ni nos va a juzgar, ni va a divulgar lo que traemos en nuestro corazón. Sacarlo allí. De ahí para adelante, Ana se fue bien tranquila a su casa, descansó y Dios le concedió lo que le pidió. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que tenemos que permanecer en Cristo viviendo en Gosén para ser librados de todas las plagas y permanecer ahí clamando hasta que venga la medianoche. Para unos va a ser ocasión de clamor porque tanto en Egipto como en la parábola de las 10 vírgenes se oyó un clamor a la medianoche. No un clamor de gozo, significa que se oyó mucha lamentación, mucho lloro por aquellos que les sucedió el mal. En Egipto a los egipcios porque pues no estaban listos, no creyeron. Y se murió el primogénito. En la parábola de las 10 vírgenes porque, vea, cuando el Señor venga, dice que dos van a estar en la cama, los dos esposos. En muchos casos uno se va a quedar y el otro se va a ir. El que se vaya se va a estar gozando en el cielo. Pero el que se quede, no creo que vaya a estar gozándose para nada. Creemos que también el Señor cuando venga se va a llevar a los niños que Él considere inocentes. Inocentes para que no pasen por todo ese tiempo de prueba, de angustia. Entonces cuando la mamá despierta y vea que no está su bebé ahí, el mundo completo va a estar bajo un terrible clamor, y también por aquellas personas que sabían que tenían que estar, aquellas vírgenes imprudentes, insensatas, que también sabían que tenían que estar listas y no estuvieron. Clamor también, dolor, lamentación. Eso es lo que se va a oír a la medianoche, según la parábola del Señor Jesucristo, y así como en Egipto. Pero nosotros tenemos que estar listos y marcados siempre con la sangre del Cordero, porque eso nos va a librar del ángel de la muerte, de la destrucción aquí en la tierra, y a la medianoche vamos a estar listos para salir. Así que ahí lo dejamos con esta enseñanza. Si les sirve, pues dele gracias a Dios y ore por nosotros para que cada día lo hagamos mejor. Si usted no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hágalo. Dígale, Señor, en este momento pues te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que solo tu preciosa sangre puede limpiarme de toda maldad, de toda iniquidad, y puede librarme del ángel de la muerte. Gracias te doy, Señor, porque puedo seguir adelante y puedo ser fiel solo por la fortaleza que tú me des. Gracias por morir por mí y ayúdame a esperar tu venida como los colosenses para que
cuando tú te manifiestes, yo también sea manifiesto en esa vida. Si usted ha hecho esta oración, pues es salvo, y la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que lo dejamos con esta enseñanza y que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.